Después de hacer un trato multimillonario, el director satisfecho charlaba alegremente con la hija de la limpiadora. «Perdón, tío, pero este contrato es falso», dijo la niña, señalando algo. La sonrisa desapareció de su rostro en un instante. Richard Davis, un exitoso director de 35 años de una gran empresa, estaba acostumbrado a confiar solo en sí mismo. Su confianza en tener razón a menudo rozaba la terquedad y prefería ignorar los consejos de quienes lo rodeaban. Sin embargo, un giro importante en su vida le permitió ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y entonces confió su destino a una limpiadora común. Richard llegó a casa tarde. Había sido un día difícil, negociaciones, reuniones, llamadas interminables. Cansado, pasó su mano por su rostro y se quitó el abrigo en cuanto cruzó la puerta. La casa estaba tranquila, solo se escuchaba el sonido amortiguado de la música proveniente de la sala. Ángela, como siempre, lo recibió con una sonrisa impecable, sosteniendo una copa de vino tinto. «Querido, ¿cómo estuvo tu día?». Su voz era suave, pero Richard sintió algo apenas perceptible en ella, algo que no lo dejaba tranquilo. «Estoy cansado. Quiero cenar y distraerme de todo», la abrazó y le dio un beso en la mejilla, tratando de no mostrar su irritación. «Genial. Justo preparé tus filetes favoritos», sus ojos brillaron de placer. Richard se lavó las manos, se cambió y se sentó a la mesa. «Increíble aroma», dijo, sirviendo vino en su copa. Ángela se sentó frente a él, colocando con elegancia la servilleta sobre sus rodillas, tomando cuchillo y tenedor. Solo se oía el sonido de los cubiertos en el comedor hasta que él decidió romper el silencio. «Querida, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó, cortando un trozo de carne. «Hoy fui con Verónica a una exposición y ella me contó un secreto». Richard levantó una ceja y la miró interesado. «¿Y qué tipo de secreto es ese?», preguntó, sorprendido. Ángela hizo una pausa, pensando en sus palabras. Su mirada recorrió el rostro de su marido, intentando captar su reacción. «Su marido también quiere conseguir un contrato con el señor Bean», dijo tranquilamente, sosteniendo la copa con sus delicados dedos. «Qué interesante», dijo pensativamente, girando la información en su mente. Ángela dejó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. «Querido, ya firma ese maldito contrato y vámonos a descansar a algún lado. ¿No merecemos un pequeño descanso?». Richard suspiró y se frotó las sienes. «Está bien, intentaré resolver este asunto pronto». Pero Ángela no se detuvo. Sabía que tenía que presionar más. «Richard, ¿entiendes qué oportunidades abre este contrato para nosotros? Es mucho dinero, y tú mismo dijiste que el negocio debe seguir adelante». «Lo sé, pero necesito verificar todo cuidadosamente. No quiero arriesgarme». Ángela cruzó los brazos, molesta. «Eres demasiado cauteloso. Siempre intentas ver lo negativo en todo. A veces solo hay que tomar lo que es tuyo y no preocuparse por los detalles». Richard dejó lentamente los cubiertos sobre la mesa y la miró fijamente. «Esos no son detalles, Ángela. Esta es mi empresa, mi responsabilidad. Si algo sale mal, yo seré el que tendrá que responder». Ángela puso los ojos en blanco. «Te comportas como si todo el mundo dependiera de esta decisión. Porque así es». Un silencio tenso quedó en el aire. Ángela fue la primera en romperlo. «Solo quiero que vivamos como merecemos. Como personas de nuestro nivel. Estoy cansada de esperar a que dejes de dudar». Richard suspiró cansadamente. «No hablemos de esto hoy. Realmente estoy cansado». Ángela apretó los labios, pero se quedó en silencio. Sabía que seguir discutiendo era inútil por ahora. Necesitaba tiempo para encontrar la forma de convencerlo. Richard terminó su vino y se levantó de la mesa. «Voy a la oficina, necesito revisar algo». Ángela lo miró mientras se iba,
pero no dijo nada. Rachel entró en su oficina y cerró la puerta detrás de él. En la amplia habitación, decorada en un estilo empresarial estricto, reinaba la oscuridad habitual. Solo la lámpara de escritorio proyectaba una luz cálida sobre el montón de documentos que tenía frente a él. Respiró profundamente y, frotándose las sienes, se sentó en la silla de cuero. Había sido un día largo y la conversación con Ángela solo añadió tensión. Tomó la carpeta con la propuesta del señor Bean. El contrato prometía enormes ganancias, pero lo más importante era que sus condiciones eran tan buenas que era difícil rechazar algo así. Sin embargo, eso también despertaba dudas en Rachel. Sacando sus gafas del cajón, se las puso y comenzó a leer los documentos con atención. En el silencio, solo se oían el susurro del papel y el golpeteo sordo del reloj en la pared. Pasaron varios minutos antes de que Rachel se recostara en el respaldo de la silla y exhalara pesadamente. «Maldita sí», murmuró para sí. Hubo un suave golpe en la puerta. «¿Puedo entrar?», se escuchó la voz de Ángela. Rachel cerró los ojos, esperando unos minutos de soledad, pero sabía que la conversación era inevitable. «Entra». Ella entró en la habitación sosteniendo una copa de vino y se sentó en la silla frente a él. Sus ojos brillaban de anticipación. «Bueno, cariño», preguntó con una sonrisa. «¿Viste el contrato? ¿Es todo como te dije?». Rachel se pellizcó el puente de la nariz antes de responder. «Lo estoy viendo desde otra perspectiva. Me parece que todo es demasiado perfecto». Ángela frunció el ceño, molesta. «¿Qué quieres decir, Rachel?». «Es el trato perfecto. Todo el mundo habla de lo beneficioso que es. No quieres dárselo a otro, ¿verdad?». Él permaneció en silencio, mirando los papeles. Su silencio solo aumentó la irritación de Ángela. «Maldita sea», Rachel levantó la voz. «¿Por qué siempre complicas lo obvio? Solo firma ese contrato y podremos vivir como siempre soñamos. Irnos de vacaciones, invertir en nuevos proyectos. ¿No es eso lo que querías?». Rachel levantó lentamente la vista hacia ella. «No voy a firmar el contrato hasta que esté seguro de que es la decisión correcta». «Eres terriblemente terco», exclamó Ángela, levantándose abruptamente de la silla. «Lo único que tienes que hacer es poner tu firma. ¿O te gusta estirar esto y mantenerme en tensión?». «Ángela, te lo pido», la voz de Rachel sonaba ronca por el cansancio. «Dame tiempo para averiguar esto. No es un juego». Ella frunció el ceño, con los labios apretados por el descontento. «Está bien, Rachel». «Averígualo», dijo entre dientes, se dio la vuelta con un giro brusco y salió, cerrando la puerta de un portazo. Él cerró los ojos y recostó la cabeza hacia atrás. Las emociones se agolpaban dentro de él. La presión de su esposa aumentaba, pero no podía permitirse tomar decisiones bajo la influencia de otros. La luz matutina llenaba la espaciosa cocina de la mansión Dedes. Ángela, vestida con un ligero albornoz de satén, removía lentamente el azúcar en su café con una cuchara. Sus ojos brillaban de anticipación. Hoy quería presionar a su marido para que tomara una decisión sobre los documentos. Rachel entró en la cocina, bostezando y ajustándose los puños de la camisa. Parecía compuesto, pero sus ojos delataban su agotamiento. «Buenos días, querido», saludó Ángela mientras ponía la mesa. «Buenos días», murmuró él, sentándose en la mesa y recostándose en el respaldo de la silla. «¿Qué me vas a consentir hoy?». «Tus croissants favoritos y jugo de naranja recién exprimido», sonrió ella. Rachel tomó un croissant, rompió un pedazo y miró pensativamente a su esposa. Claramente, ella esperaba algo de él. «¿Recuerdas lo que me prometiste ayer?», no pudo evitar preguntar a Angélica, tomando un sorbo de café. Richard sonrió. Esperaba que ella tocara este tema desde la mañana. «Claro que lo recuerdo», respondió él. «Creo que para finales de la semana ya lo tendré resuelto, así que puedes reservar los boletos para las islas».
Hurra, exclamó Angélica, levantándose de la silla y abrazándolo. Te amo tanto. Richard solo sonrió levemente en respuesta y volvió a su desayuno. Sabía que para ella este trato significaba más que solo negocios. Ella soñaba con estatus, lujo y reconocimiento en los círculos altos. Y él solo quería que ella estuviera feliz. Al cabo de un rato, Richard terminó su desayuno, besó a su esposa en la mejilla y se dirigió hacia la puerta. No olvides llamar a Mr. Bean, le recordó ella mientras él salía. Claro, querida, respondió él, cerrando la puerta detrás de él. En su oficina, Richard entró a su despacho y ya estaba a punto de llamar a Mr. Bean cuando notó que había alguien más en la habitación. Una figura silenciosa y discreta, vestida con un albornoz gris, estaba quitando el polvo de las estanterías. ¿Ya terminaste con la limpieza?, preguntó él. La señora Weasley se sobresaltó por la sorpresa, pero no dijo palabra alguna. Solo lo miró a los ojos, asintió, recogió sus cosas y salió rápidamente. Richard frunció el ceño. Le pareció extraño que no dijera nada. Conocía a todos los empleados de la oficina, pero esta mujer siempre le pareció extraña. Incluso daba la impresión de que era muda. Sacó su teléfono, deslizó la lista de contactos y presionó el nombre correcto. El teléfono sonó un par de veces. Mr. Bean, he pensado en su propuesta y estoy listo para cerrar el trato, dijo Richard, mirando por la ventana. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea y luego se escuchó una voz satisfecha. Oh, Mr. Dedes, me alegra que haya tomado la decisión correcta. Estaré en su oficina en 1 hora. Richard asintió para sí mismo y colgó la llamada. Se recostó en su silla, tratando de calmar su inquietud. 1 hora después, estaba sentado en el gran escritorio de roble, hojeando las páginas del contrato. La habitación estaba llena de un tenso silencio, interrumpido solo por el ocasional susurro del papel. Frente a él estaba Mr. Bean, un hombre bien cuidado en un traje caro, con una sonrisa confiada en su rostro. Sobre la mesa había bolígrafos, documentos y 2 copas de whisky. Bueno, Mr. Dedes, dijo Bean, disfrutando de su bebida. Este acuerdo garantiza nuestra cooperación mutuamente beneficiosa. Creo que está tomando la decisión correcta. Richard tomó el bolígrafo, miró pensativamente a Mr. Bean y asintió. Firmó el contrato, sintiendo alivio, otro paso exitoso hacia la expansión de la empresa. Perfecto, Bean rápidamente guardó los documentos en su portafolio de cuero. Estaré esperando su llamada cuando todo esté aprobado oficialmente. Richard le dio la mano y lo acompañó hasta la puerta. Se sentía satisfecho. El trato multimillonario estaba cerrado y el éxito estaba por delante. Regresó a su oficina, se estiró y se relajó en su silla. Interrumpo, se escuchó una voz infantil. Richard se dio vuelta y vio a Sandra, la pequeña hija de la señora Weasley, parada en el umbral de la puerta. Ella lo miraba con sus enormes ojos marrones, llenos de curiosidad. Hola, pequeña. ¿Cómo estás?, sonrió él. La niña, tímida, cambió de pie, luego de repente lo miró seriamente. Perdón, tío, pero este contrato es una falsificación, dijo ella. Richard inicialmente quiso reír, pero al captar su mirada, se dio cuenta de que hablaba en serio. ¿Qué quieres decir?, frunció el ceño. Sandra señaló con el dedo los documentos sobre la mesa. Richard, siguiendo su gesto, volvió a tomar los papeles en las manos y comenzó a estudiarlos cuidadosamente. Hay un error aquí, dijo ella, acercándose y señalando uno de los párrafos. Mamá lo encontró cuando estaba limpiando tu oficina. Richard miró atentamente la línea a la que ella señalaba. De repente, notó, había inconsistencias. La redacción legal parecía extraña y la firma en un lugar parecía no ser la suya. Espera, murmuró, pasando las páginas. ¿Pero cómo es esto? Su corazón comenzó a latir más rápido.
Miró a Sandra nuevamente, que se mantenía erguida con orgullo. Mamá dice que te cambiaron los papeles. Richard se levantó de golpe. Se dio cuenta de que necesitaba encontrar a Mrs. Weasley de inmediato. ¿Dónde está tu mamá ahora?, preguntó. En el archivo, respondió Sandra. Richard no perdió ni un segundo. Salió rápidamente de la oficina y se dirigió al archivo, con el corazón acelerado por la tensión. Su mente daba vueltas con preguntas: ¿acaso lo habían engañado? Y si es así, ¿quién estaba detrás de todo esto? Rachel estaba de pie en la puerta del archivo, su mirada fija en la mujer que se inclinaba sobre la estantería de documentos. Ella, como siempre, era discreta y silenciosa, pero hoy en su presencia se sentía una extraña pesadez, como si algo oculto y peligroso estuviera a punto de revelarse. ¿Es esto cierto?, su voz sonó áspera y algo temblorosa por la tensión. Mrs. Weasley se sobresaltó, levantó la cabeza y lo miró con una expresión interrogante. ¿Qué es cierto? Su rostro, como siempre, era sereno, pero sus ojos mostraban una sombra de sorpresa. Richard dio un paso adelante y le entregó una hoja de papel con información que claramente no coincidía con los hechos. ¿Sabía sobre la falsificación de los documentos? Su voz sonó acusatoria nuevamente, pero ahora con confusión y enojo reprimido. Mrs. Weasley se detuvo. Sus manos se quedaron sobre el documento, como si de repente se diera cuenta de que esta conversación podría cambiarlo todo. Bajó la mirada, tratando de ocultar la tensión que la había paralizado. Esta mañana, cuando estaba limpiando tu oficina, noté un error en los documentos, finalmente respondió con calma, pero Richard notó que evitaba su mirada. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Ya no estaba solo sorprendido, sino claramente decepcionado. Casi exigió una respuesta. Mrs. Weasley permaneció en silencio, su rostro se sonrojó ligeramente. Pero al ver la genuina preocupación en su rostro, finalmente decidió confesar. En su voz había algo que Richard no esperaba: miedo. Señor Dedes, yo fui abogada. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pero Richard sintió que su corazón se comprimía. Tuve que esconderme de organizaciones criminales después de descubrir accidentalmente un gran escándalo de corrupción. Por eso tenía miedo de decírselo, no quería llamar la atención. Richard retrocedió un paso, como si esta confesión lo hubiera golpeado. Intentaba procesar la información que no lograba encajar en su mente. ¿Qué estaba ocultando esta mujer? ¿Por qué no había dicho nada antes? ¿Y crees que no debía haberlo sabido? Su voz se volvió fría y distante. ¿Cuánto tiempo pudiste haber ocultado la verdad? Mrs. Weasley lo miró, sus ojos llenos de confusión y dolor. Sabía que en sus palabras había mucha ambigüedad. Pero quizás había llegado el momento en que ya no había vuelta atrás. Entiendo que esto no es solo un error y que están intentando incriminarlo, lamentó haber hablado, pero las palabras ya salieron. Pero debido a mi situación, no pude decirle la verdad, porque no sabía en quién confiar. ¿Y qué debo hacer con esto ahora? Richard se inclinó hacia adelante, mirándola a los ojos. Mrs. Weasley pensó por un momento y, antes de responder, miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. La habitación estaba en silencio, pero Richard sentía que la amenaza oculta en el aire estaba creciendo. No lo sé, su voz era casi un susurro. Piensa en quién se beneficia de esto. Ella se encogió de hombros, pero Richard ya sabía que sus palabras no eran solo una excusa. Notó cómo su mirada se volvió alerta, cómo desvió los ojos hacia la esquina de la habitación, como si algo o alguien pudiera aparecer. ¿Pero quién podría haber hecho esto? Su pregunta fue aguda, como un cuchillo. Hay algunas personas en la empresa que no gustan de mi política. ¿Tienes a alguien en mente? Mrs. Weasley guardó silencio, su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Eso no lo sé, su voz parecía reprimir algún tipo de horror que no quería mostrar.
No me atormentes, señor Deves. Les he contado todo lo que sé. Richard se quedó allí, atónito. Su mirada vagaba por la habitación y sus pensamientos se confundían. ¿Quién podría haber llegado tan lejos por la falsificación de documentos? ¿Y qué significaba todo esto para su negocio y su vida? ¿Quieres decir que alguien en nuestra oficina podría estar involucrado en corrupción? Sus palabras sonaron huecas, como si no quisiera creerlo él mismo. Mrs. Weasley exhaló nerviosa y de repente dijo: No lo sé. Pero si quieres llegar al fondo de esto, debes estar preparado para que la verdad sea peligrosa. Gracias, dijo él en voz baja. Hiciste lo correcto al confesar. Richard se dio la vuelta, listo para salir del archivo. Pero antes de salir, miró una vez más hacia ella. Su rostro seguía oculto por la sombra, pero comprendió que temía por la vida de su hija Sandra. Richard se sentó en su oficina, hojeando los documentos sin pensar. Sus manos se sentían pesadas, como piedras, y sus pensamientos eran borrosos, como una niebla. Trataba de entender las palabras de Mrs. Weasley. Alguien de su círculo lo había engañado. No podía ser una coincidencia, no podía ser un error, porque alguien claramente lo había traicionado. ¿Pero quién? ¿El subdirector? ¿El confiable, que había trabajado con él durante años? ¿O alguno de los socios con los que Richard había hecho negocios en los últimos años? Dirigió su mirada al teléfono, como si esperara que allí estuviera la respuesta a todas sus preguntas. Sus dedos comenzaron a marcar automáticamente el número que había estado buscando durante varios minutos. El detective privado Jones. Un viejo conocido. Richard sabía que podía confiar en él. Pero aún así, la idea de que tendría que comenzar una investigación le apretó el corazón. Nunca pensó que llegaría a esto. Hola, respondió una voz al otro lado de la línea. Señor Jones, comenzó Richard, tratando de no mostrar su ansiedad, necesito resolver urgentemente un problema. Hay un caso que requiere su atención. El detective hizo una pausa, como si estuviera considerando si valía la pena involucrarse. Pero después de un segundo, su voz se volvió firme y decidida. Por supuesto, Richard. ¿Cuál es el problema? Richard respiró profundamente, su voz se hizo baja, casi apagada. Necesito saber quién cambió los documentos en mi empresa. No entiendo quién pudo haberlo hecho. Siento que hay un traidor en mi círculo cercano. Guardó silencio, dándole a Jones tiempo para procesar lo que había dicho. Bien, respondió finalmente el detective. Lo entiendo. ¿Dónde y cuándo nos encontramos? En 1 hora, respondió rápidamente Richard, sin querer perder ni un minuto. Estaré en el café en la esquina. Hablaremos allí. Cuando terminó la llamada, Richard se levantó de su escritorio y comenzó a caminar nerviosamente por la habitación. Todo lo que estaba sucediendo le parecía absurdo. Estaba tan confiado en su círculo, en sus socios, en sus colegas. Y de repente, la traición. 1 hora después, cuando Richard llegó al café, vio a Jones. El detective estaba tan sereno como siempre. Un hombre de mediana edad con sutiles arrugas alrededor de los ojos, parecía alguien que había visto demasiado en su vida. Jones estaba sentado en una mesa en la esquina, apoyado en la silla, completamente absorto observando a la gente a su alrededor. Era su manera de concentrarse, entender cómo trabajar mejor con un cliente. Siempre estaba alerta. Richard se acercó a la mesa, Jones levantó la cabeza y asintió. Siéntate, dijo tranquilamente, sin interrumpir su ritmo habitual. Te escucho. Richard se sentó frente a él, sintiendo cómo la tensión se reflejaba en su cuerpo. Intentó relajarse, pero no pudo. Todo en lo que pensaba volvía a las mismas preguntas. Necesito saber quién falsificó los documentos en mi empresa, repitió, sin perder tiempo. Todo esto está demasiado enredado. Todo apunta a que alguien en mi círculo quiere hacerme quedar mal.
John se inclinó un poco hacia adelante, escuchando atentamente. Cuéntame los detalles, Richard. ¿Quién podría estar involucrado en esto? Richard suspiró, apoyando su cabeza con la mano. Mi subdirector. Ha trabajado conmigo durante años. Siempre lo consideré un hombre leal. Pero ahora tengo dudas. O podría ser alguno de los socios con los que he trabajado durante mucho tiempo. No sé en quién confiar. Jones permaneció en silencio, una chispa de interés brilló en sus ojos. ¿Piensas que es alguien en quien confiabas?, preguntó. Esto es muy importante. Necesito entender quién podría estar involucrado. No lo sé, suspiró Richard nuevamente, incapaz de encontrar una respuesta. Ni siquiera puedo creer que esto esté pasando. Hemos trabajado juntos durante tantos años. Jones lo miró detenidamente y dijo: Entiendo. Necesito tiempo para averiguar esto. Pero primero, vamos a identificar quién más podría estar involucrado. Richard asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que en el camino de la investigación surgirían nuevas preguntas y miedos, pero por ahora necesitaba entender al menos un poco de lo que estaba sucediendo. ¿Estás listo para empezar ahora mismo?, preguntó Richard. Su voz estaba tensa. Sí, respondió John sin dudarlo. Comenzaré por reunir toda la información sobre tus socios y subdirector. Los revisaré a todos. Tal vez hayas pasado por alto algo, o tal vez alguno de ellos esté ocultando algo importante. Todo lo que necesito es acceso a los documentos y registros de comunicación. Richard asintió y sacó su teléfono del bolsillo, entregándole los datos importantes al detective. Esto es todo lo que tengo por ahora, dijo. Si recuerdo algo más, me pondré en contacto contigo. Jones tomó el teléfono y rápidamente revisó la información. Comenzaré con esto, dijo. Te avisaré cuando tenga algo. Aguanta, Richard. Richard se levantó, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba. Se acercó a la puerta del café, pero antes de salir, miró una vez más. John seguía sentado en la mesa, mirando pensativamente por la ventana, como si ya hubiera comenzado su investigación. Richard regresaba a casa tarde en la noche, su mente aún bullendo con pensamientos sobre lo que había sucedido en los últimos días. Su vida había dado un giro inesperado, todo por el juego sucio de alguien. Mientras el detective privado Jones investigaba, Richard no podía apartarse de sus propias sospechas. Intentaba entender a quién le convenía enmarcarlo. Pero todo eso parecía un mosaico desordenado, donde cada pieza estaba en su lugar, pero no podía encajar en una imagen completa. Giró en su ruta habitual, dirigiéndose a casa cuando pasó por el café familiar. Redujo la velocidad del coche, como si intuitivamente sintiera que algo no estaba bien. Por un momento, su mirada se detuvo en la ventana, a través de la cual podía ver las sombras de las personas sentadas en las mesas. Y allí estaba ella, Angela, su esposa, sentada en una mesa con un hombre que Richard no podía olvidar. Era el señor Bean, el mismo hombre que firmó el contrato falsificado. Su rostro le era familiar a Richard, como el rostro de un enemigo que acababa de clavarle un cuchillo en la espalda. Richard sintió cómo la sangre le subía a las sienes. Ni siquiera se dio cuenta de cómo sucedió, pero ya había estacionado su coche cerca del café. Todo dentro de él hervía de indignación. ¿Qué diablos estaban haciendo allí? ¿Por qué ella estaba con él? Preguntas daban vueltas en su cabeza, respuestas que no quería escuchar pero que no podía evitar. «Será ella», pensó, sintiendo cómo la rabia se encendía en su interior. Salió rápidamente del coche y, sin contenerse, se paró frente a la puerta del café, sintiendo cómo todo dentro de él se apretaba. No sabía qué iba a hacer, pero tenía claro que no podía permitir que la verdad pasara desapercibida. Entró al café como un torbellino. Sus pasos eran fuertes y rápidos, llamando la atención de todos los que estaban en el salón. Richard se dirigió directamente a la mesa donde estaban Angela y el señor Bean.
El señor Bean sonreía, susurrándole algo al oído. Rachel se detuvo al ver cómo él besaba a Ángela en la mejilla. Fue como un golpe que no pudo evitar. ¡Qué demonios! Se le escapó de los labios, y su mano se aferró al cuello de Mr. Bean, tirándolo hacia sí con fuerza. ¿Qué está pasando aquí? Ángela se levantó bruscamente, sus ojos se abrieron de sorpresa y dio un paso atrás, tratando de justificarse. Cariño, lo entendiste todo mal. Intentó justificarse, su voz temblaba, pero su rostro estaba frío y decidido. Era algo que Richard nunca había visto antes. No la reconoció. «¿En serio?», gritó, su voz resonando en todo el café. La furia lo invadió, estaba listo para explotar. «Exijo una explicación». Ángela permaneció en silencio por un momento, luego su rostro se relajó un poco, como si hubiera tomado una decisión. Miró a Mr. Bean, luego nuevamente a Rachel, pero su mirada ya no estaba llena de amor y afecto. «Todo es por él». Su voz ahora estaba calmada, pero con un toque de pánico. «Él me hizo convencerte de firmar ese contrato». Rachel apretó los dientes, su mano apretando aún más el cuello de Mr. Bean. «Basta», gritó, hundiéndose aún más en su ira. ¿No me dijiste que querías una parte de su empresa? ¿No dijiste que estabas cansada de vivir a la sombra de tu marido? ¿Y qué pensabas que tu parte en el negocio era una compensación justa por los años pasados a su lado?, soltó Mr. Bean. Ángela se estremeció, pero no retrocedió. Solo suspiró con molestia, casi con desprecio. «No entiendes, Richard», dijo ella, pronunciando claramente cada palabra. «Hice esto por nosotros. Quería ayudarte». Richard no podía creer lo que oía. Ella decía estas cosas tan fácilmente, como si fuera algo normal para ella. Se giró hacia Mr. Bean, ahora sin esconder su furia. «¿Y tú? También viste algo en todo esto, ¿verdad?». Richard apuntó con el dedo a Bean. «Querías acceder a los activos de la empresa, eliminar a un competidor y luego coquetear con mi esposa». Mr. Bean guardó silencio por un momento, pero luego sus ojos se llenaron de la misma indiferencia que siempre demostraba. Miró a Richard con esa misma sonrisa confiada que nunca abandonaba su rostro. «Lo entendiste todo bien», dijo él, sin ocultar su desprecio. «Pero ¿sabes qué, Richard? Todo lo que puedes hacer ahora es aceptarlo. Ella fue mía, y seguirá siendo mía». Ángela agarró su copa de vino y, sin dudarlo, la arrojó al rostro de Mr. Bean. Luego, sin mirar a Richard, dio un paso firme hacia la salida. En sus ojos no había arrepentimiento, solo determinación. Richard sintió como su mundo se venía abajo. Ella se había ido. Richard permaneció de pie en el centro del café, completamente atónito. Quería gritar, quería destruir todo a su alrededor, pero no podía. Lo único que quedaba era amargura. Llegó el momento en su vida en el que se dio cuenta de que todo lo que había construido se estaba desmoronando. No por el negocio. No por los enemigos. Sino por aquellos que estaban cerca de él. No sabía cómo afrontar esto. La traición fue un golpe demasiado duro. Entendió que tendría que luchar no solo por su empresa, sino también por su reputación. Llegó el momento en su vida en que tenía que dar un paso al frente para recuperar el control de la situación. Y en ese momento, sus pensamientos regresaron a la señora Weasley. La señora Weasley, que alguna vez fue una abogada con mucha experiencia, se había convertido en algo así como su última esperanza. No solo tenía un profundo conocimiento del derecho, sino que también era la única persona en la que Richard confiaba sin reservas. Sabía que solo ella podría ayudarlo a desenredar este montón de mentiras y manipulaciones. Richard sacó su teléfono móvil del bolsillo, marcó rápidamente el número que había memorizado y, mientras esperaba la respuesta al otro lado, sintió como sus manos temblaban ligeramente. Sabía que no solo estaba pidiendo ayuda legal, sino una oportunidad de salvarse. «Hola», se oyó la voz familiar.
Señora Weasley, comenzó Richard, tratando de ocultar el temblor en su voz. Voy a necesitar tu ayuda. El silencio al otro lado de la línea duró solo unos segundos, pero para Richard pareció una eternidad. Miró alrededor del café, tratando de recobrar la compostura. «Está bien. Te ayudaré», respondió finalmente la señora Weasley, su voz tan segura como siempre, lo que dio algo de consuelo a Richard. «Te escucho. ¿Cuál es el problema?» Richard suspiró y le contó todo lo que había sucedido. No ocultó nada, lo explicó todo tal como era, la traición de Ángela, su relación con Mr. Bean y el propósito detrás de los documentos falsificados. «Lo entiendo», dijo la señora Weasley cuando Richard terminó. «Esto es una situación realmente grave. Pero no solo tienes que demostrar tu inocencia, sino también defender todo lo que has construido. Estoy dispuesta a ayudar, pero debes entender que será un proceso largo y complicado. Tendremos que cavar más profundo de lo que crees». «Estoy listo», respondió Richard con confianza, aunque su corazón estaba lleno de ansiedad. «¿Qué debo hacer primero?» «Primero», dijo la señora Weasley, «te recomiendo que revises minuciosamente todos los documentos relacionados con tu negocio. El contrato falsificado puede no ser el único documento falso. Necesitamos asegurarnos de que no haya otras falsificaciones que puedan jugar en tu contra. Debemos estar preparados para cualquier ataque. Y antes de tomar medidas legales, necesitamos saber exactamente con qué estamos tratando». «Lo entiendo», dijo él después de una pausa. «Pero no sé por dónde empezar. Toda mi vida está en juego. No puedo creer que mi esposa y su amante hayan planeado todo esto». «No te apresures», respondió la señora Weasley. «En casos como este, es importante no tener prisa. Tal vez no estés viendo todo lo que pasa en tu situación». Richard pensó un momento. La señora Weasley tenía razón. Tal vez se había centrado demasiado en las circunstancias externas y no había notado lo que sucedía a su alrededor. «Sé que no es fácil», continuó la señora Weasley, «pero si quieres que comience a trabajar contigo, tendremos que reunir todas las pruebas. Prepararé un plan de acción para ti. En la primera etapa, necesitamos sacar todos los documentos posibles y analizarlos. Luego empezaremos a comprobar a todas las personas que puedan estar involucradas. Y finalmente, trabajaremos en tu imagen, porque es importante no solo defender el negocio, sino también proteger tu reputación». Richard sintió cómo la tensión interna en él comenzaba a desvanecerse. La señora Weasley permanecía calmada y racional. Sabía que con su ayuda, encontraría una solución. «Comenzaré a trabajar con los documentos ahora mismo», dijo él, decidido a no perder ni un minuto. «¿Cuándo puedo reunirme contigo?» «En 2 horas», respondió ella. «Te enviaré la dirección por mensaje. Empezaremos con el análisis. Prepararé una lista de lo que hay que revisar». «Gracias», dijo él, y sintió como su voz se suavizaba un poco. «Estaré allí». Richard estaba sentado en el pequeño pero acogedor apartamento de la señora Weasley. Ya llevaba varios días trabajando con ella, reuniendo todas las posibles pruebas que pudieran desenmascarar a Ángela y a Mr. Bean. Abordaron cada documento, cada testigo con un cuidado meticuloso, a veces cruzando los límites de lo permitido. Pero el tiempo apremiaba. Richard sentía que su mundo seguía desmoronándose. Su vida, su negocio, todo dependía de un hilo. Y a pesar de todos los esfuerzos, sentía que solo daban vueltas en círculo. La señora Weasley, con su experiencia, era su único aliado. Ella era la roca que lo mantenía a flote en este océano de mentiras y manipulaciones. Richard la observaba mientras ella, meticulosamente y con total concentración, desarrollaba el plan de acción. Sentía que ella estaba arriesgando demasiado, pero no se atrevió a decírselo. «Creo que deberíamos solicitar documentos adicionales», dijo ella, mirando los papeles sobre la mesa. «Especialmente sobre este contrato que firmó tu asistente. Estoy segura de que solo fue la punta del iceberg.
Sí, estoy de acuerdo, respondió Rachel, pasando nerviosamente la mano por su cabello. Notó que ella se frotaba la frente, nerviosa. ¿Estás bien? Todo está bien, solo estoy un poco cansada, respondió Amalia Weasley, pero su voz delató la tensión. Rachel no insistió, pero una preocupación creció dentro de él. De repente, su teléfono, que estaba sobre la mesa, sonó, indicando una llamada entrante. La señora Weasley, como si intuyera que este momento era importante, se sobresaltó. Rachel vio cómo su rostro se puso pálido y, sin decir palabra, entendió que era la llamada que ella esperaba que trajera malas noticias. No respondió de inmediato. Tras un pesado suspiro, atendió la llamada. Al otro lado de la línea, se escuchó una voz masculina y áspera. ¿Todavía no entiendes con quién te has metido? La voz sonaba baja y amenazante. Rachel entendió de inmediato que no era solo una llamada privada. Era alguien que podría estar involucrado en estructuras criminales y cuya presencia en la vida de la señora Weasley no solo era peligrosa para ella, sino para todos los que estaban a su alrededor. La señora Weasley palideció. Así te lo recordaremos, continuó la voz, sin darle tiempo para responder. ¿Pensaste que no te encontraríamos? Sabemos seguro que estás cavando en contra de nosotros, y si no paras, sabrás cómo terminará esto. Rachel la miró, su corazón se apretó de miedo, pero trató de mantenerse calmado. La señora Weasley lentamente bajó el teléfono, cerró los ojos y respiró hondo. ¿Qué pasó? ¿Quién te llamó?, preguntó Rachel, con la voz tensa. La señora Weasley se quedó sentada como si su cuerpo y mente hubieran dejado de funcionar. Ni siquiera lo miró. El silencio se alargaba y Rachel se dio cuenta de que su mundo se estaba desmoronando justo frente a sus ojos. Luego, sin poder aguantar más, finalmente dijo las palabras que Rachel nunca esperó escuchar. «Son ellos», susurró, su voz llena de miedo. «Me están amenazando de nuevo». Rachel se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. Ella se estremeció débilmente por el gesto, pero no se apartó. Sintió como su cuerpo se tensaba, como si luchara por no dejar que sus emociones se apoderaran de ella. «Me están amenazando», dijo casi sin sonido, siguiendo su mirada perdida. «Tengo miedo por Sandra. No puedo protegerla». Él sabía que si estas personas decidían encargarse de ella, no se detendrían ante nada. «Haremos todo lo posible para mantener a tu hija a salvo», dijo Rachel. Sintió como su mirada se cruzaba con la de ella, llena de preocupación y miedo. «No estás sola. Te ayudaré». La señora Weasley asintió lentamente y en sus ojos apareció algo más que solo gratitud, era el reconocimiento de que ya no podía manejarlo sola. Sandra, su hija, era lo único que la mantenía junta. Y ahora esta amenaza podría destruirlo todo. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Su voz era débil, pero en ella había una esperanza sincera. «Haré todo lo posible para protegerte a ti y a tu hija. Descubriremos quién está detrás de esto y encontraremos la manera de detenerlos. No se saldrán con la suya». La señora Weasley lo miró una vez más. Algo pasó por sus ojos que Rachel no pudo entender. Tal vez era miedo, o quizás la comprensión de que habían entrado en un juego sin retorno. «Gracias», dijo en voz baja. «Pero debemos tener cuidado. Estamos en un juego ahora, y si cometemos un error, podría costarnos la vida». «Lo sé», respondió Rachel, y su voz se volvió firme. «Pero ahora no tenemos opción. No podemos rendirnos». Ahora comprendió completamente la gravedad de la situación. Tomó el teléfono, sus dedos presionando nerviosamente la pantalla. Sabía que David era la única persona en quien podía confiar en una situación así. David era policía, y su larga amistad desde la infancia hacía que Rachel creyera que podía contar con su ayuda. Después de tomar unos sorbos de agua, Rachel marcó el número. «David, necesito tu ayuda», dijo lo más calmado que pudo, pero su voz aún traicionaba la tensión.
Al otro lado de la línea, David, como siempre, se mostró reservado, pero su tono era lo suficientemente cálido como para que Richard sintiera alivio. ¿Te has metido en algo otra vez?, preguntó David con un leve tono burlón. Pero Richard sabía que esa era su manera de manejar las situaciones serias. Ven al lugar que te enviaré, ahí lo sabrás todo, respondió Richard. No quiso entrar en detalles. Todo ya estaba demasiado complicado. Una hora después, David estaba frente al apartamento de la señora Weasley. Richard abrió la puerta y se intercambiaron unas miradas sin palabras. Entonces, ¿qué tenemos aquí?, dijo David, quitándose el abrigo y acomodándose en la silla. Siempre has sido bueno para meterte en problemas, Richard. Richard suspiró, sentándose frente a su amigo. Sabía que su viejo amigo probablemente no aprobaría su participación en esta investigación, pero David ya sabía algunos detalles y su ayuda era necesaria. La situación es grave, comenzó Richard, frotándose nerviosamente las manos. No solo estamos tratando con negocios. Son organizaciones criminales. Sé que entiendes cómo funciona todo esto. David negó con la cabeza, escuchando atentamente. Su experiencia como policía siempre lo ayudaba a evaluar rápidamente las circunstancias. ¿No has aprendido aún que no puedes jugar con fuego?, preguntó David, algo molesto. Siempre ha sido así. Quieres saber algo y ahí tienes el resultado. La señora Weasley, sentada en la silla junto a la ventana, observaba en silencio la conversación. Suspiró, luego se levantó y se acercó a la mesa. La atmósfera en la habitación estaba tensa. Richard pudo sentir cómo el aire se volvía aún más denso. Me he metido en un buen lío, dijo la señora Weasley, sentándose en la mesa. Si descubren que estoy cavando contra ellos, simplemente destruirán todo lo que me importa. David silbó levemente. No era partidario de involucrarse en asuntos que podrían terminar mal, pero Richard era un amigo cercano y por eso aceptó ayudar. Y además, tengo miedo de que se acerquen a mi hija Sandra, dijo ella con desesperación en la voz. Está en peligro. David pensó un momento, luego miró a Richard. Entonces, ella vivirá conmigo por ahora, dijo con firmeza. Me encargaré de ella. La señora Weasley asintió, sus ojos llenos de gratitud, pero también de miedo. No podía permitirse relajarse mientras su hija estuviera en peligro. ¿Está seguro de que esto es seguro?, preguntó Richard, claramente preocupado por cómo esto podría afectar a su amigo. No te preocupes, Richard, yo me encargaré. Probablemente sabes que las amenazas no me son nuevas. Pero necesitamos actuar rápido antes de que lleguen demasiado lejos. La señora Weasley levantó la vista y miró a David. No sabía cómo agradecerle por esta ayuda. Todos estos años había evitado situaciones como esta, pero ahora, con todo derrumbándose, la única opción era aceptar la ayuda de personas que ni siquiera conocía. Gracias, David, susurró, su voz suave pero sincera. No te preocupes, dijo él, levantándose. La llevaré. Estaremos a salvo. Una vez que David se fue con Sandra, la señora Weasley se sentó en el sofá y cerró los ojos para calmarse. Pero sus pensamientos seguían inquietándola. No podía deshacerse del miedo de que las organizaciones criminales que había evitado durante tantos años ahora supieran dónde estaba y qué estaba haciendo. Richard se sentó a su lado, sus manos descansando pesadamente sobre sus rodillas. Podía sentir cómo la tensión entre ellos aumentaba con cada momento. Ambos sabían que la situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa. No te preocupes, Amalia, todo va a estar bien, dijo él, poniendo suavemente su mano sobre su hombro. Ella apretó su mano, luego se secó las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. ¿Por qué me metí en esto? Resulta que los que me amenazan también están involucrados en tu caso. Necesitamos encontrar una pista más rápido. Tengo miedo por mi hija. Su voz se quebró y Richard sintió cómo su miedo se convertía en desesperación. Haremos todo lo posible para protegerla,
dijo él con firmeza. No estás sola, Amalia. Te ayudaré. Un destello de esperanza se mezcló con preocupación en sus ojos. Rachel sabía que no podía prometer que todo sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar. Estaban ambos involucrados en esto, así que tendrían que enfrentarlo juntos. La mañana estaba fría y sombría. Rachel estaba sentado en su oficina, recargado sobre el escritorio y mirando por la ventana. Sus pensamientos estaban inquietos, impidiéndole concentrarse. Pensaba en lo lejos que había llegado la investigación y cómo ahora tenía que decidir los destinos de las personas con las que se había vinculado. Había ocurrido demasiado en el último tiempo. Estaba preocupado por la señora Weasley, por su hija Sandra y por él mismo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Rachel no reconoció inmediatamente quién era, pero cuando escuchó la voz familiar, se levantó de inmediato. Rachel, no te imaginas quién está involucrado en estos asuntos, dijo el detective, y en su voz no solo había cansancio, sino también una extraña emoción apenas disimulada. Hemos cavado tan profundo que podremos desmantelar toda una banda. Rachel se quedó congelado, su corazón comenzó a latir con fuerza. Sintió como su pecho se tensaba. ¿Será este el final?, pensó. Vamos a hablar en persona, respondió él, tratando de mantener la calma, aunque por dentro todo estaba agitado. ¿Dónde estás? Nos vemos en el café, ¿recuerdas dónde estuvimos la última vez? Lo recuerdo, dijo Rachel y colgó. Se vistió rápidamente y salió de la oficina, sabiendo que estaba a punto de enterarse de algo importante. Lo que había estado esperando durante las últimas semanas ahora parecía estar al alcance. Respuestas que podrían destruir toda la imagen que tenía frente a él. Cuando Rachel entró en el café, su mirada se posó inmediatamente sobre el detective sentado en una mesa junto a la ventana. ¿Han encontrado algo?, preguntó Rachel, sin sentarse, sino de pie junto al detective, listo para escuchar cada una de sus palabras. No te vas a creer quién está involucrado en esta conspiración, comenzó el detective, echando una mirada rápida a su alrededor. Hablaba en susurros, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Hemos dado con uno de los principales jugadores. Ni siquiera puedes imaginar quién es. Rachel esperó, dándole tiempo para continuar. ¿Alguna vez has oído hablar de Albert Smith?, preguntó el detective. Richard conocía vagamente al hombre. Su nombre se mencionaba a menudo en conversaciones sobre los asuntos oscuros de la ciudad, pero él siempre había permanecido en las sombras, evitando llamar la atención. Sí, claro, he oído hablar de él, respondió Rachel, mirando al detective con confusión. ¿Es él quien está detrás de toda esta estructura mafiosa? Exactamente, confirmó el detective, echando otra mirada a su alrededor. Pero no es todo. No está solo. Angélica también está involucrada. Hemos encontrado una conexión entre sus acciones y Albert. Parece que todo esto es una operación cuidadosamente planeada, donde ella es solo una peón. Rachel sintió como su sangre se helaba en sus venas. Sabía que Angélica amaba el dinero, pero ¿está relacionada con la mafia? Eso era demasiado. ¿Hablas en serio?, susurró Rachel, sin poder creer lo que oía. ¿Entonces Angélica y Albert? ¿Pero por qué? La respuesta es sencilla: dinero y poder. Y tal vez venganza, dijo el detective. Estos dos han estado en complot durante mucho tiempo. Estamos recolectando pruebas y con cada día que pasa, nos damos cuenta de que esto es mucho más serio de lo que pensábamos. Albert no es solo un matón. Es uno de los jugadores más peligrosos de la ciudad, y sus conexiones se extienden mucho más allá de esta zona. Rachel se desplomó pesadamente en una silla. Sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido y 1.000.000 de pensamientos daban vueltas en su cabeza. ¿Pero cómo lo descubrieron? ¿Cómo podemos estar seguros?, preguntó Rachel, tratando de procesar la información. Llevamos varias semanas siguiéndolos, continuó el detective.
Nuestros hombres están en el campo y hemos logrado interceptar varias conversaciones importantes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Richard, sintiendo como el suelo se deslizaba bajo sus pies. Ahora vamos hasta el final, dijo el detective. Necesitamos reunir todas las pruebas y exponer a estas personas. Los vamos a atrapar a todos. Pasaron varias semanas desde el momento en que Richard y Amalia Wesley se convirtieron no solo en participantes, sino en figuras clave en el caso que sacudió la ciudad. El descubrimiento de la conspiración y la desarticulación de la red secreta dirigida por Angélica y Albert Smith no solo cambió sus vidas, sino también el destino de muchas personas involucradas en este crimen. Pandillas, esquemas clandestinos, amenazas, manipulaciones, todo eso quedó atrás. Pero en el camino hacia la justicia no solo estaban los criminales, sino también las luchas internas de Richard y Amalia. Cada día luchaban contra aquellos que trataban de destruir sus vidas. Hoy era una mañana especial. Richard se dirigía al tribunal para un juicio importante. Angélica y Albert se enfrentarían a la corte. El destino estaba ahora en sus manos y el veredicto se preparaba para ser severo. El juicio comenzó temprano y cuando Richard llegó al edificio del tribunal con Amalia, sintió como la tensión flotaba en el aire. Sabía que muchos ojos estaban enfocados en este juicio. La justicia debía prevalecer. No podía permitir que estas personas escaparan del castigo. Cuando todos se sentaron y el juez comenzó a leer los cargos, Richard no pudo apartar la vista de Angélica. Su rostro era impenetrable, pero Richard sabía que dentro de ella se desataba una tormenta. Albert Smith estaba junto a ella, su expresión arrogante había sido reemplazada por una de desesperación. Sabía muy bien que sus días de libertad estaban contados. Angélica Dedes, Albert Smith, se les acusa de crear una conspiración criminal, de organizar crímenes, extorsión y fraude, comenzó el juez. Su actividad criminal ha violado la ley y puesto en peligro las vidas de personas inocentes. Richard exhaló, observando lo que ocurría. Cada palabra del juez sonaba como una sentencia. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Angélica intentó justificarla como una víctima de las circunstancias, pero las pruebas estaban en su contra. Amalia la miraba con desprecio frío, pero no expresó sus emociones en voz alta. Se mantenía calmada. En un momento, Richard sintió que el juez estaba preparando un veredicto que sería justo. Y tenía razón. Unas horas después de escuchar a todas las partes, el tribunal dictó su decisión. Dada la gravedad de los crímenes, las consecuencias que estos dos individuos han causado y el hecho de que sus acciones pusieron en peligro la vida de personas inocentes, el tribunal condena al señor Bean, a Angélica Dedes y a Albert Smith a 10 años en un centro de reclusión, dijo el juez, con voz firme. Un momento de silencio cayó sobre la sala. Fue un momento de triunfo de la justicia. Amalia, sentada junto a Richard, se secaba los ojos, sin ocultar su alivio, mientras Richard, sintiendo como el peso se levantaba de sus hombros, apenas contenía sus emociones. Lo conseguimos, dijo en voz baja, volteándose hacia Amalia. Gracias a ti. Si Sandra no me hubiera contado sobre ese error. Tú también me ayudaste a deshacerme de esos desgraciados, Richard, le sonrió ella en respuesta. Estoy libre otra vez. Ya no tengo que esconderme. Gracias. La sesión judicial terminó. Richard y Amalia salieron del tribunal, sintiendo cómo finalmente desaparecía el peso que habían llevado en sus almas. Cuando Richard y Amalia salieron del edificio del tribunal, escucharon una voz. Mamá, ya no tendremos que escondernos, se oyó la voz de una niña. Era Sandra. Corrió hacia su madre y la abrazó, y Amalia, mirando a los ojos de su hija, sintió como el mundo a su alrededor se volvía más claro. Ahora todo va a estar bien, cariño, dijo Amalia, abrazando a su hija, sintiendo su cuerpo cálido en sus brazos, percibiendo su apoyo. Este momento fue especial. Ya no era necesario esconderse, ya no había miedo. Finalmente, todos podían ser libres.
Estoy tan orgullosa de ti, mamá, dijo Sandra, apoyando su cabeza sobre el hombro de su madre. Richard, que estaba cerca, observaba la escena. Eres increíble, Amalia, dijo en voz baja, mientras Sandra, sonriendo, abrazaba a su madre. Nunca pensé que en mi oficina trabajaba una profesional tan capacitada. Me ayudaste mucho. No, Richard, tú me ayudaste tanto como yo a ti, respondió ella. Sandra y yo ahora podemos volver a una vida normal. Puedo trabajar de nuevo. Y ya no siento ese miedo de que alguien nos esté observando. Sabes, tengo un lugar para un abogado en mi oficina, sonrió él. ¿Me estás ofreciendo un trabajo?, se sorprendió ella. Bueno, ya has demostrado que sabes hacer tu trabajo tan bien como limpias pisos, se rió él. Lo acepto. Y así, comenzaron una nueva vida desde cero.